si se dan cuenta de que cuando llegan más personas a la congregación, pues como formamos parte del cuerpo de Cristo, pues empieza a haber más movimiento, ¿no? Más movimiento. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos nuestra misión y también tenemos aquí nuestra manta que teníamos, nuestro logo, y ahora ya lo tenemos nuevo. Y más adelante pues ya vamos a tener otro piso, ¿verdad? Vamos a esperar que nuestro Dios le dé sabiduría al hermano pastor para que él pueda tomar la decisión de qué tipo de piso va a poner aquí. Y pues ya también tenemos ahí el monitor que nos va presionando aquí, cada uno de los que estamos aquí enfrente, para que cumplamos con el tiempo, ¿verdad? Porque nosotros los bautistas acostumbramos a realizar un culto, pero bien organizado, y que llevemos los tiempos, y que cumplamos con los tiempos, ¿verdad? Para que respetemos el tiempo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar con el culto del día de hoy, y vamos a recibir a nuestro hermano Moisés, que trae la prédica el día de hoy, ¿verdad? Y el día de hoy él nos trae el tema la santidad de Dios y la necesidad del hombre, que se encuentra en Isaías 63, del 13 al 15, al 64, del 1 al 12. Él va a orar por la prédica. Buenos días, mis hermanos, Dios nos bendiga. Gracias a Dios que nos pudo traer con bien en esta reunión, en este lugar de adoración que el Señor nos ha permitido tener. Gracias a nuestro hermano Ángel y su familia que estamos aquí, ¿verdad?, en su casa. Entonces, gracias a Dios por esta gran bendición que el Señor nos concede. Y tomando en cuenta nuestros tiempos de horario, y para mí es nuevo porque a veces me inspiro tanto que me paso el tiempo, pero en esta ocasión voy a tomar las medidas, a disciplinarme más que nada. Eso es lo que conlleva esto. Y como decía el hermano José, pues todo tiene su tiempo, ¿verdad? Entonces por eso es el tiempo de cada quien, ¿verdad? Bueno, vamos a orar para que estos tiempos y para que la palabra del Señor llegue a nuestros corazones, nos redarguya y que el Espíritu Santo nos guíe a entender la palabra, ¿verdad? En esta mañana. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en este momento porque nos concedes, antes que nada, el privilegio de estar aquí reunidos como tu pueblo, Señor. Gracias. Señor, permítenos que estos momentos sean de tu agrado, como un honor grato a tu presencia. Sí. Gracias, Padre, porque nos trajiste con bien en el camino y, Señor, y llegamos a tiempo también, pero te pido también por algunos hermanos que todavía no llegan, que tú los traigas con bien, guárdales, cuídales y protégeles, Señor, y así todos juntos reunidos gozarnos, Señor, en aprender de tus palabras, Señor Dios. Y te pido bendición para cada uno de mis hermanos aquí, sus familias y los que no están también, Señor. Señor, que tu palabra en este día sea de gran bendición para nuestras vidas. Ayúdanos a entenderla y ayúdanos a llevarla en nuestra vida cada día. Gracias, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, como vemos en sus boletines, vamos a leer este texto. Ya vamos a terminar el capítulo 63 y empezamos el 64 también completito. Ya nos faltarían 2 capítulos ya para terminar este libro de Isaías. Gracias a Dios que hemos estado constantes en este estudio de su palabra.
Bueno, hermano, entonces ya entrando de lleno al estudio de la palabra, lo he puesto por título de este texto, es la santidad de Dios y la necesidad del hombre. En el punto número 1, versículos del capítulo 63, del 15 al 19, dice que hay un clamor por la presencia de Dios. Aquí está hablando de su pueblo en aquel entonces, ¿verdad? En el punto número 2, capítulo 64, del 1 al 7, reconociendo la santidad de Dios. Y en el punto número 3, capítulo 64, 8 al 12, reconociendo la soberanía de Dios. Aquí, hermanos, el profeta Isaías, viendo cómo el pueblo está sufriendo, ¿verdad?, en el exilio en Babilonia, y él como profeta del pueblo tiene una gran responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Llevar a su pueblo, ¿verdad? Dirigirlo, aconsejarlo. Más que nada, este texto es una oración de parte de Isaías, rogando por su pueblo. Ahí en el contexto vemos que dice que es un clamor desesperado de un pueblo en crisis, en exilio en Babilonia. Esta oración del profeta Isaías a favor del pueblo quebrantado, reconociendo su pecado y también que Dios es nuestro Padre, la paternidad de Dios y la soberanía de Dios, ¿verdad? Bueno, entremos de lleno al punto número 1, que es el capítulo 73, versículo 15 al 19. El punto es clamor por la presencia de Dios. En el versículo 15, el profeta pide a Dios que mire desde el cielo, ¿verdad?, a su pueblo, cómo está viviendo, qué situación de crisis está pasando, ¿verdad? Dice el versículo: Dios que mire desde el cielo su morada de santidad y gloria, para llamar la atención de Dios. El pueblo siente que Dios está distante. Hay momentos que pasamos crisis y sentimos que Dios no nos escucha, que está lejos de nosotros, ¿verdad? Entonces el pueblo así también está pasando esos momentos difíciles. Y la pregunta a Dios, en su silencio, aparentemente en su silencio divino, ¿verdad?, preguntando: ¿dónde está su amor apasionado por su pueblo, su celo y sus antiguas muestras de poder? ¿Verdad? Y es lo que nos dice este versículo 15. En el versículo 16 dice: aunque los padres terrenales de la nación en aquellos tiempos fueron Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad?, en estas situaciones ellos ya no pueden hacer nada por el pueblo. En su momento sí hicieron algo por su pueblo, pero hoy no pueden hacerlo, ¿verdad?, porque ellos ya no vivían. Entonces, pero Jehová, nuestro Dios, sigue siendo el verdadero Padre Redentor y eterno. En el versículo 17 dice que aquí entendemos que la soberanía de Dios que le da al hombre libre albedrío. ¿Por qué? Dios permite al ser humano que caiga en pecado para que reconozca que solamente en Dios tenemos el perdón y la salvación. Y es cuando el hombre hace un grito de desesperación, pidiendo la presencia de Dios protectora por amor a su pueblo y a sus siervos. En el versículo 18 el profeta hace mención, dice que la brevedad de la posesión de la heredad que Dios prometió a su pueblo en comparación con toda la eternidad. Acordémonos, hermanos, que nuestro Dios hizo varios pactos con su pueblo, ¿verdad? Y aquí una de las promesas que hizo Dios
dice que el pueblo de Israel sería su pueblo escogido. Ese es un pacto que Dios hizo con su pueblo, ¿verdad? Pero también aquí describe la profanación y destrucción del templo de Jerusalén en manos de los babilonios. Seguimos viendo el versículo 19. Aquí, en el versículo 19, el pueblo siente que ha perdido su estado o su trato especial de Dios como su pueblo, ¿verdad? Como su pueblo escogido. ¿Por qué? Porque está sin su templo, sin un lugar donde adorar a Dios, sin sus santuarios destruidos, y se sienten o se comparan como aquellos pueblos paganos que no conocen de Dios y que jamás tuvieron una relación cercana con Dios como un Padre eterno. Entonces, hermanos, este pasaje nos recuerda que en tiempos de sequía espiritual, y aquí está la necesidad del hombre, hermanos, nuestra mayor necesidad es la intervención poderosa de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nos sentimos olvidados, cuando estamos pasando crisis, cuando las cosas aparentemente no salen como queremos, nos sentimos olvidados, allí es donde necesitamos la intervención de Dios. Pero también tenemos una respuesta, que orando y suplicando la intervención de Dios y la del Espíritu Santo para romper todas las barreras, ¿verdad?, que el enemigo pone en nuestro camino. A veces cuando la persona se convierte al Señor, siempre dice que a veces en otras doctrinas, no, si te entregas a Dios, tus problemas se van a acabar. Al contrario, hermanos, va a haber más problemas, ¿verdad? Principalmente por nuestras familias, ¿verdad? Que luego nos detestan, ¿verdad? Nos hacen a un lado, y luego nuestras amistades, o inclusive la comunidad, el área donde vivimos, también nos señala, ¿verdad?, de que ahora ya no vivimos como antes, en nuestros propios conocimientos, en nuestras propias cosas que hacíamos, sino ahora estamos dirigidos por el Espíritu Santo. En el punto número 2, hermanos, en el capítulo 64, del 1 al 7, ahí el pueblo, en esta oración de Daniel, no olvidemos que es una oración que Daniel está haciendo a Dios, siempre para que Dios escuche a su pueblo, reconociendo la santidad de Dios. Dice en el versículo número 1, dice: o si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, ¿verdad? Es un deseo muy profundo de que Dios desgarre el velo que los separa de la tierra, ¿verdad?, o este mundo físico. Y el pueblo extraña una intervención física de su gran poder, como cuando estaban peregrinando en el desierto, ¿verdad?, como Dios se manifestaba con gran poder, dándoles comida, dándoles abrigo y dándoles todo lo que necesitaban. Entonces, ese pueblo extraña todas estas intervenciones del poder de Dios, ¿verdad? Y también cuando Dios se hizo presente en el monte Sinaí,
donde la naturaleza misma tiembla ante la majestad divina, ¿verdad?, de nuestro Dios. En el texto número 2 dice como un fuego abrasador, ese fuego que hace hervir las aguas. Y esto es para que los enemigos se dieran cuenta de su poder. Así dice el texto, ¿verdad? Dice para que se haga notorio tu nombre a tus enemigos. Ahora, se usan estas comparaciones de calor extremo para ilustrar el fuego purificador y destructor al mismo tiempo, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Ahora, aquí es que la idea de las naciones paganas reconozcan el juicio justo del único Dios verdadero. En el texto 3 dice, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ¿verdad?, delante de su presencia. El pueblo recuerda su peregrinar, como lo decía, del éxodo en el desierto, las victorias que les daba contra sus enemigos, sus victorias pasadas, cuando Dios interviene de una manera imprevista también. Y cuando Dios interviene, supera toda expectativa humana, ¿verdad? Entonces, el pueblo añoraba todas esas intervenciones de Dios. Usan esas vivencias pasadas para fundamentar su fe, lo que Dios puede volver a hacer. Y no nada más en su pueblo, en la vida de nosotros también. Él puede manifestar su poder en nuestras vidas. Versículo 4 dice, nunca oyeron los hombres, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, ¿verdad? El Dios obra, nuestro Dios obra por el que en Él espera. Aquí, hermanos, es un versículo clave, citado también por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 2:9, que resalta la personalidad absoluta de Dios. A diferencia de los ídolos mudos, los ídolos ciegos, los ídolos muertos que no tienen vida, ya saben a cuál ídolo me refiero, ¿verdad? El Dios de Israel, en cambio, es el único que actúa y actúa activamente a favor de quien confía y espera pacientemente en Él. En los versículos 5 y 6 dice que dice, saliste al encuentro del que con alegría hace justicia, ¿verdad? Aquí dice que el Señor, nuestro Dios, va al encuentro, ¿verdad?, de su pueblo, en este caso, pero también de las personas que andan en sus caminos, que hacen justicia, pero con justo juicio, ¿verdad? Y también aquí describe la comunión y la relación de Dios que Dios desea esta relación y esta comunión con aquellos que viven vidas íntegras. Y Dios no se esconde de estas personas, ¿verdad? Dios las busca activamente. ¿Para qué? Para que hagan lo correcto y vivan
bajo sus preceptos y buscan por todos los medios vivir haciendo su voluntad. En la segunda parte de este versículo, en el versículo 5, en esta oración del profeta Isaías da un giro hacia una realidad de la culpa humana. El profeta Isaías asume también la responsabilidad en nombre no nomás del pueblo en esa ocasión, sino de toda la humanidad. Dice: he aquí tú te enojaste porque pecamos, y en esos pecados hemos permanecido por muy largo tiempo. ¿Y seremos salvos? Aquí hay una pregunta. ¿Y seremos salvos? Así termina el texto, ¿verdad? Y aquí es donde contrasta la santidad de Dios con la persistencia en el pecado de la humanidad. El pueblo reconoce que el enojo de Dios o la justicia de Dios está plenamente justificado. ¿Por qué? Debido a su rebelión obstinada, debido a su pecado, debido a su obediencia y muy prolongada, no nomás fue un momento o un poco tiempo. Muchos años estuvo el pueblo de Israel pecando, rebelándose contra Dios. Y ahí vemos el contraste de lo divino con lo humano. Aquí está la pregunta sobre la posibilidad real de salvación bajo tales condiciones. ¿Dios nos puede salvar si estamos en pecado? Solamente Dios nos salva si en realidad reconocemos ese pecado y nos arrepentimos y le confesamos, ¿verdad? Y el versículo 6 también es el centro. Este versículo es el centro de este estudio. Dice: si bien todos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja. Ahora, hermanos, una declaración teológica más fuerte sobre la condición humana que vive en pecado es cuando practica buenas obras. Como que aquí no concuerda, ¿verdad? Algo. Una persona que vive en pecado y hace buenas obras, ¿cómo lo ve Dios sus buenas obras? Como un trapo de inmundicia. Para Dios, esas buenas obras de la persona que vive en pecado no sirven para nada, ¿verdad? No valen delante del Señor en su santidad y en su gloria. Y por eso el profeta Isaías hace estas declaraciones en su oración, porque la nación estaba contaminada por la hipocresía y el egoísmo, por nombrar algunos pecados, ¿verdad? Y es lo que dice la palabra: todas esas buenas obras, según ellos, son como trapos sucios delante de Dios. Un trapo sucio, ¿para qué nos sirve? Podría ser que para lavarlo, ¿verdad? Y para que nos sirva a futuro, pero para Dios no le sirve. Y esta práctica, por consecuencia, hay marchitamiento espiritual, marchitamiento físico, arrastrados por su pecado como hojas secas por el viento. Termina el texto, ¿verdad? El texto número 6. Y en el versículo 7 dice: no hay quien invoque tu nombre y que se despierte para apoyarse en ti.
Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Y por esa misma razón, dice, Dios escondió su rostro sobre ellos. Es por decir algo, ¿verdad? De que Dios no nos escucha, Dios está alejado de nosotros. Pero aquí nos da el motivo por lo cual Dios no nos escucha. Y también aquí describe la apatía espiritual. Una apatía espiritual completa. Esa es la peor tragedia del hombre. No es el castigo físico, sino la insensibilidad del pueblo que ya ni siquiera busca a Dios. Hay personas que actúan de esa manera, ¿verdad? De que claman a Dios y Dios no los escucha y ya después se alejan de Dios, no lo buscan, ¿verdad? Y precisamente es lo que provoca el abandono providencial de Dios y el ocultamiento de su rostro divino y santo. Y el punto número 3, versos del 8 al 12, dice, reconociendo la soberanía de Dios. Dice el texto 8, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que somos obra de tus manos, todos nosotros. Aquí el tono cambia de desesperación a la sumisión a nuestro Dios, ¿verdad? Una sumisión total. Se toma la figura de nuestro Dios como Padre, pero también se añade como Dios que se asemeja al trabajo de un alfarero que trabaja el barro, para mejor comprensión, ¿verdad?, de nosotros. Como esa persona que trabaja el barro, ¿verdad?, va formando la figura que él desea que sea al final. Y eso nos lleva a que reconocemos que somos frágiles y completamente moldeados por Dios. A pesar de todo esto, no importa, Dios sigue siendo nuestro Padre, porque todos somos obra de sus manos. El versículo 9 dice, no te enojes sobremanera, oh Jehová, ni tengas memoria de la iniquidad para siempre. Mira al pueblo, tuyo somos todos nosotros. Aquí hay un ruego, está rogando el profeta Isaías por el pueblo, ¿verdad? Que Dios limite el castigo que tiene preparado para su pueblo. Ahora, el profeta no pide impunidad para su pecado, no, sino que pide clemencia y misericordia. Ahora, basado en la relación del pacto, el pacto que Dios hizo con su pueblo, a pesar de los fallos del pueblo, de su pecado, de su rebelión, sigue siendo pueblo de Dios. No por eso lo desechó. Y también se considera igualmente nosotros, hermanos. Nosotros, cuando ya somos hijos de Dios y de alguna manera, ¿verdad?, tropezamos o caemos, Dios sigue siendo nuestro Padre amoroso, misericordioso. Versículo 10 dice, tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén es una soledad, ¿verdad?
las evidencias físicas de la devastación, el desierto que refleja la soledad espiritual del pueblo, tras sufrir las consecuencias del juicio de parte de Dios. Ahí el pueblo está sufriendo las consecuencias. Dios lo está juzgando por su pecado, por su rebelión y por tantas cosas que hicieron, ¿verdad? Que no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Dios los desterró de su pueblo, de sus lugares de donde alababan a Dios, a ver si de esa manera se daban cuenta, ¿verdad?, de que Dios en su santidad había permitido eso para que reconocieran su pecado. Dice que las ciudades santas han quedado devastadas y Jerusalén es una desolación completa. Versículo 11 dice que la casa del santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Dice que de nuestra hermosura, nuestra gloria pasada, en ese lugar donde te alabaron nuestros padres, fue consumida por el fuego. En aquel entonces, de lo que se acordaba aquí en el profeta Isaías, todo era próspero. Cuando el rey Salomón reinaba, mucha riqueza. Había personajes que lo visitaban. No sé si se acuerdan que de una reina que lo visitó para admirar su sabiduría. Entonces ese pueblo añoraba todos esos tiempos. ¿Por qué? Porque ahora estaban viviendo en un exilio donde nada les pertenecía, donde recibían órdenes de otros reyes. Ese pueblo era un caos total en ese entonces. Aquí el alto lamento físico del pueblo por la destrucción del templo de Salomón. Acuérdense que el santuario y el templo lo construyó Salomón en aquel entonces. Y este era el centro de la identidad nacional. El lugar donde la presencia de Dios habitaba. Y no nomás habitaba ahí, habitaba en toda la tierra. ¿No? Ahora todo está reducido a cenizas. Estaban muy dolidos al decir: nuestro santo y glorioso santuario, ese templo ha quedado en ruinas, y dice, y todo lo que más queríamos nosotros, ¿verdad? Y no ha quedado piedra sobre piedra. ¿Alguien recuerda esta frase? Piedra sobre piedra. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:2. Él profetizó esta destrucción del pueblo de Israel, de su santuario, de su templo. Y los discípulos, platicando con nuestro Señor Jesucristo aquí en este pasaje de Mateo 24, estaban enseñando toda la gloria que vivían en aquel entonces, los templos llenos de oro, mucha opulencia. Pero ¿qué les dijo el Señor Jesucristo? De esto no quedará nada, ni piedra sobre piedra. ¿Sí? El versículo 12, ya para terminar, ya casi estamos en el tiempo. Dice, aquí el profeta Isaías como que le recrimina, ofrecer algo, ¿no?, a nuestro Dios. Dice: tú estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas, callarás y nos afligirás en sobremanera.
En otras palabras podríamos decir, ante todo, Señor, ¿no vas a hacer nada? ¿Vas a guardar silencio y afligirnos sin medida? Este pasaje cierra de una forma con preguntas sin contestar. Quedan suspendidas, por decir algo, en el aire. También es una confrontación a Dios, pero también reverente al carácter de Dios. Y aquí puede ser una pregunta, igual nosotros también lo haríamos. ¿Puede un Dios de amor y pactos permanecer indiferente ante este sufrimiento de su pueblo? Ahora, como dice él, cuando pasa algo así, ¿no? de que la respuesta la tendremos en la segunda parte, ¿verdad? Dice, la respuesta la tendremos en las promesas de restauración de su pueblo que veremos en los capítulos siguientes, que ya terminando el libro de Isaías. Veremos la gloria de Jerusalén, ¿verdad? Cómo Dios restaura a su pueblo y lo restaura de gran manera, que es una forma muy, muy gloriosa, ¿verdad?, de parte de Dios. Y como conclusión, hermanos, este pasaje cierra, como decía, sin alguna respuesta definitiva. El templo destruido, el pueblo en ruinas. El cristiano encuentra su cumplimiento definitivo ¿en dónde? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él representa la respuesta final a esta oración de Isaías. Dice que los cielos se abrieron de par en par, Dios descendió adoptando forma humana y sustituyó los trapos de inmundicia de la humanidad por vestiduras blancas de perfecta justicia. Así que, hermanos, aparentemente, por decir algo, esta es la respuesta, pero todavía tenemos una respuesta mucho mejor. ¿Cuál sería? Cuando venga nuestro Jesucristo por segunda vez. Ahí ya es la respuesta definitiva. No hay más. No va a haber más respuestas ni más preguntas. Por eso Dios nos está preparando para cuando ese día llegue. Debemos estar firmes, velando, como dice la palabra del Señor, velando y orando, porque no sabemos el día cuando Él regrese. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga y que Dios pueda obrar en nuestras vidas por medio de este pasaje. Dios les bendiga.